Alcalá Día a Día. Y como todos los martes, traemos hasta los estudios de Radio Guadaira historias que nos cuentan desde la residencia Guadaira, que es donde nos vamos enseguida. Más bien, parte de esa residencia Guadaira pues se nos viene hasta los estudios de Radio Guadaira, porque hoy vamos a hablar con María y con Maica, con María Sousa y con Maica González, que son trabajadoras sociales de este centro para mayores que se encuentra ubicado en Alcalá de Guadaira. Y hoy hemos hablado mucho con sus abuelos, hemos hablado también sobre algunos servicios que se producen también, que se realizan, que se llevan a cabo en este lugar, pero también queríamos conocer un poco más también de la propia historia de esta residencia, que se convertía en el momento de su construcción en una de las grandes residencias de el área metropolitana, sin ningún tipo de dudas, pero quizás la más importante de nuestra ciudad en cuanto al volumen, en cuanto a sus instalaciones y al número de personas que iba a acoger. Bueno, empezamos por Maica. Maica, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poquito, Maica, un poquito la historia de este lugar, de este centro, que en la actualidad tiene una gran cantidad de abuelos, no solo de nuestra ciudad, sino también de fuera. Pero nos gustaría que nos contaras, un poquito esa llegada de este centro y sobre todo también cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Pues sí, nuestro centro se hizo en el 2007. Actualmente en esa época no había en Alcalá ningún centro de esas características, con 5 plantas, con una capacidad de 192 residentes. Uh-huh. Es una residencia asistida, aunque también tenemos residentes válidos. Y bueno, se produjo la inauguración fue en febrero del 2007. Vinieron a inaugurarlo Micaela Navarro, el alcalde de Alcalá, Antonio Gutiérrez, y varias personalidades. A raíz de ahí, pues, lo que quiero decir es que se produjo en el auge de la dependencia en Andalucía. Luego es verdad que ha habido parones en la dependencia. Nosotros los hemos sufrido, pero ahora se está reactivando nuevamente y la verdad es que tenemos una gran capacidad de residentes ahora mismo. Oye, Maica, decías que era una necesidad importante el ir creando instalaciones y centros de estas características, ¿no? En aquellos tiempos, no es que quiera decir con esto que ya no se necesiten, pero es verdad que se han creado muchas más, pero cuando llega esta residencia Alcalá de Guadaira, pues se cubre una demanda, una necesidad importante que existía en Alcalá de Guadaira. Pero también es verdad que llega también en un momento de auge, como comentabas, pero también en un momento en el que los requisitos para crear una residencia eran cada vez también mayores, ¿no? En cuanto, no quiero que entres a que me cuentes todos los requisitos, pero sí es verdad que para el control sobre las personas que allí están, en cuanto a las instalaciones y todo ello, es muy grande, ¿no? Claro, al tener la mayoría de plazas concertadas, y tiene que haber una supervisión muy grande por parte de la Junta de Andalucía. O sea, es que nosotros tenemos la mayoría de las plazas son concertadas, son 157 de 192, son muchas. Entonces, pues sí, es verdad que hay una supervisión muy grande y de hecho tiene que ser así. Incluso en las que no tienen plazas concertadas hay una supervisión, porque es la atención a los mayores lo que estamos hablando. También me gustaría decir que somos la única residencia de Alcalá que tiene plazas públicas. Esto significa que tenemos un acuerdo con el ayuntamiento en el que nosotros tenemos 3 plazas que las trabajadoras sociales, según la emergencia social, pueden disponer de ellas, que no necesitan esperar el protocolo de la Junta de Andalucía, del papeleo, del inicio del PIA, del inicio de la dependencia. Según por la emergencia social en la que se encuentren, tenemos 3 plazas de libre designación por el ayuntamiento. Oye, María, háblanos un poquito de los servicios que presta. Hemos estado hablando un poco de las instalaciones y de todo ello, pero me gustaría que nos contaras un poquito, en unas instalaciones de estas características, supongo que el servicio también no es exclusivamente el de recibir a esa persona, sino que es mucho más amplio, ¿no? Todos los servicios que ofrece a esa persona, ¿no? Háblanos un poquito de ello.
Pues a ver, en cuanto a los servicios, bueno, pues contamos con servicio de residencial, además del servicio residencial contamos con servicio de unidad de día, ¿vale? Como ha dicho Maika, en lo que es residencias tenemos un total de 192 plazas, 157 son de la Junta y tenemos también 3 de Ayuntamiento. Luego tenemos también el servicio de unidad de día, que hay un total de 40 plazas, 4 son concertadas por la Junta de Andalucía y también contamos con 3 de Ayuntamiento, ¿vale? Los servicios que se ofrecen, pues bueno, tenemos servicio de rehabilitación y fisioterapia. Allí, bueno, para que os hagáis una idea de cómo es el ingreso de una persona o la valoración que se tiene en cuenta y demás, nosotros como trabajadoras sociales tenemos una primera toma de contacto con los familiares para conocer cómo es la situación de la persona, ¿no? Cómo se encuentra a nivel físico y a nivel cognitivo, y para ver, pues bueno, dónde sería la ubicación de la persona en la habitación y en qué grupo iría incluido en los servicios que se ofrecen, ¿no? El centro, como bien han comentado, tiene 5 plantas, ¿vale? Y en 4 es donde están las habitaciones de los residentes y de las zonas comunes de allí. Entonces allí se tiene en cuenta cómo se encuentra la persona para ubicar a la persona en un sitio o en otro, ¿vale? Tenemos muy en cuenta las características, pues, porque consideramos que, bueno, no sería positivo que una persona que está a lo mejor muy bien a nivel cognitivo pues esté compartiendo habitación con una persona que está más deteriorada. No sería positivo ni tanto para la persona que está muy bien como para la persona que sufre ya un mayor deterioro, ¿no? Entonces tenemos muy en cuenta cómo se encuentra para ubicarla en un sitio o en otro, ¿vale? Y en cuanto a esa valoración, en cuanto a la ubicación, supongo que también el propio acompañante, todas esas cosas influyen, ¿no? Me refiero con la persona que va a estar en la habitación, quién le va a atender, quién, todas esas cosas, ¿no? Intentamos siempre que la persona sea acorde, que tanto su estado físico y cognitivo como que, bueno, lo que es la personalidad de la persona y demás, pues sea acorde para incluirla en esa habitación, que tenga más o menos unas características similares para que la estancia de la persona en el centro pues se lleve lo mejor posible. Hay que ser consciente que, bueno, normalmente la persona ingresa en un centro cuando viene desde su propio domicilio. Hay veces en las que puede ser muy complicado, la persona necesita una adaptación y demás porque la estamos quitando de su casa, de toda la vida, de su entorno, de la relación con sus vecinos y demás. Entonces pues intentamos que la estancia sea lo mejor posible y siempre valoramos el estado para incluirla con una persona que sea de sus mismas características, que sea acorde a su personalidad y demás, ¿vale? Luego trabajamos igual en ese aspecto, tanto no solo para incluirla en lo que son las habitaciones, sino para lo que son los servicios. Como os he comentado, hay servicios de rehabilitación y fisioterapia y servicios de terapia ocupacional, ¿vale? Normalmente son 3 grupos lo que hay en cada uno de los servicios, y en función de cómo se encuentra la persona, pues se le inserta, ¿no? Se le ubica en un grupo o en otro, ¿vale? El grupo 1 son personas que están mejor a nivel cognitivo, son personas que se puede trabajar muy mejor con ellas, se le incluye mejor en un grupo, responden mejor a los tratamientos, digamos, son más colaboradoras. Grupo 2 son personas que ya tienen un poco más de deterioro, se puede trabajar con ellas, pero bueno, necesitan un poco más de supervisión y un poco más de ayuda, ¿no? Y luego está el grupo 3, pues que son personas con más deterioro, tanto a nivel físico como cognitivo, que necesitan, bueno, un poco más de trabajo más individualizado con ellos o bueno, mucha más supervisión por parte de lo que son los profesionales, ¿no? Entonces, pues tanto para lo que es un buen trabajo por parte de los profesionales como para lo que es ellos, los residentes, para que puedan tener una mejor un mejor avance, ¿no?, en las características que tienen, o para que se mantengan sus características, pues por eso se dividen en grupos, ¿vale? No están todos los residentes juntos haciendo lo que son las actividades. Bien se da el servicio de fisio, se da bien por la mañana o bien por la tarde. El servicio de por la mañana se da del grupo 1, que está desde las 10 hasta las 1:30, y el grupo 2 y el grupo 3 reciben fisioterapia por la tarde. El servicio de terapia ocupacional pues también se ofrece en horario de mañana y de tarde, y en función de cómo está la persona. Y eso en cuanto a los residentes, la relación con las propias personas que allí se encuentran. Pero, ¿y la relación con los familiares, que también, evidentemente, entiendo que habrá que tener una relación estrecha para que conozcan en todo momento cómo es la evolución, cómo es la adaptación, cómo es la vida de su familia, ahí, ¿no? Nosotros jugamos una figura muy, muy importante, porque bueno, el trabajador social en un centro residencial, digamos que
tanto la primera toma de contacto que tiene una persona, un familiar o el propio usuario cuando ingresa en el centro, como lo que es la figura que hace que tenga el seguimiento con el familiar, ¿no? Nosotros estamos en continuo contacto con la familia, nuestro trabajo es muy con la familia, ¿no? Cualquier tema de seguimiento, de cómo está haciendo la adaptación de la persona en el centro, cualquier tipo de incidencia que pueda pasar o cualquier cosa que preocupe a la familia en cuanto a la persona, con el primer responsable o con el profesional con el que se contacta allí en el centro, normalmente siempre es con el trabajador social, ¿no? Maika, ¿cuántas personas están constantemente? Estábamos hablando anteriormente del propio centro, hablamos ahora de las personas que conforman, que existe una gran cantidad de personas que bueno, se ocupan de todos los aspectos del propio centro. Háblanos un poquito de los trabajadores. De los trabajadores, sí. Sí, la plantilla ronda los 80 trabajadores. Uh-huh. El gran volumen de esos 80 está formado por la atención directa, ¿no? Que es las auxiliares, las auxiliares de geriatría, que son las que se ocupan pues de las tareas de los aseos, de dar de comer. Por eso se llama atención directa, están en contacto directo y son las que más relación tienen con los usuarios. Entonces, pues la plantilla más grande que hay son auxiliares. Luego tenemos camareras, que son las limpiadoras. Luego hay un grupo de 4 terapeutas. Luego hay 2 fisioterapeutas. Luego tenemos 2 trabajadoras sociales. El director, tenemos un psicólogo. El personal administrativo y una figura muy importante que es la de atención a los familiares, que en relación a lo que le has preguntado antes a María, tenemos una figura que es la de Carmen Santiago, que es muy importante en cuanto a la comunicación y sobre todo en la adaptación de los residentes de nuevo ingreso, porque está en contacto, en constante atención a lo que le va a pasar, cómo se va adaptando ese residente y se lo va trasladando a los familiares, que sobre todo, siempre, ¿no? Pero sobre todo los primeros días es cuando más hay que estar al tanto de ellos, cómo ha pasado la noche, cómo ha comido, cómo ha participado, cómo se está relacionando con los demás residentes. ¿Cuántas personas ya hay ahora mismo allí? ¿Cuántos residentes hay en el centro? 166 plazas. 166. Hay ocupadas actualmente. Una importante, ¿no? Es una cantidad, un una atención alto. Una atención además las 24 horas del día, los 365 días del año, en fin, un enorme trabajo sin ningún tipo de dudas. Bueno, pues... Se me ha olvidado comentar que están los enfermeros y la doctora. Sí. Que me pueden matar si me están viendo. Hombre, estaría en cualquier caso perdonado, porque es verdad cuando existe una enorme variedad de personas que el servicio que se presta a nivel sanitario de enfermería 24 horas, ¿vale? Que es importante que se sepa que ese servicio está cubierto durante los 3 turnos, mañana, tarde y noche, los 365 días del año, siempre está el servicio de enfermería está funcionando de lunes a domingo. Y el servicio médico, tenemos un médico propio en el centro, ¿vale? Además de los médicos de cabecera que tenemos asignados por el centro de salud, que nos asigna la Junta de Andalucía, tenemos un médico propio en el centro. Oye, ¿vale? Si algún familiar ha pensado alguna vez la posibilidad de, acercar a su familiar a un centro de estas características, lo mejor supongo que será que se acerque, ¿no? A lo mejor a informarse. Sí, si la persona se encuentra bien, o sea, no es totalmente asistida, que esté deteriorada cognitivamente, o una persona que ya no se encuentra bien, nosotros siempre invitamos a la familia que venga con el usuario, con el propio interesado, con la persona que va a ingresar, ¿sabes? Porque, bueno, es verdad que normalmente las personas mayores tienen un concepto muy diferente de lo que es ahora lo que son los centros residenciales, ¿no? Tienen el concepto de lo que era el antiguo asilo, que antes las personas mayores cuando ingresaban a una residencia eran solo personas que estaban en la calle o personas que no tenían familia, que estaban un poco abandonadas, ¿no? Entonces, pues lo que se le daba era el asilo y se le prestaba lo que era la atención a lo que era el tema de las comidas y que estuviera el tema de la higiene, ¿no? Pero eso ha cambiado mucho. Ya cada vez la familia hay más incorporación
incorporación a lo que es la vida laboral, bueno, los hijos trabajan, la familia está afuera y demás, y cada vez se necesita muchas veces más ese recurso. Entonces, nosotros siempre, si la persona está bien, invitamos a que venga y que sea la propia persona la que conozca el centro, conozca las instalaciones, vea cómo se trabaja allí, vea cómo está su grupo de iguales, y se le quite un poco lo que es el concepto que tiene antiguo del asilo, ¿no? Y vea esa que oscuridad, ¿no? Los centros residenciales han cambiado muchísimo. Y que sí, había una residente que decía, pero aquí no hay azulejos blancos en las paredes. No sé, claro. Que se pensaría que, claro, estaba encantada. Que sean conscientes que también hay muchas veces que hay ciertos servicios que la persona necesita y no se le pueden dar en su domicilio. Porque una persona, por ejemplo, que necesita una rehabilitación física, que en tu casa no te la pueden ofrecer, pues allí se ofrece ese servicio y la persona puede mejorar mucho. Una persona a lo mejor que está en silla de ruedas puede acabar andando otra vez con ese tipo de servicio. Y luego también el tema de la terapia ocupacional, ¿no? Para ayudar en lo que son las actividades básicas de la vida diaria, y el tema de la psicología también para la estimulación cognitiva y demás. Luego otro servicio importante que se presta, que no lo prestan todas las residencias, bueno, una residencia que sea más pequeñita no lo puede prestar. Nosotros, al ser un centro grande, tenemos un gran número de habitaciones y tenemos mucha capacidad, prestamos lo que es el servicio de respiro familiar, ¿vale? Tenemos mucha demanda en cuanto a ese servicio. Eso significa que la persona tiene posibilidad de ingresar para una corta estancia, ¿vale? Por ejemplo, un fin de semana, al familiar le surge cualquier cosa y no puede tener a la persona sola en su domicilio, no puede contar con nadie que la pueda atender. Pues el familiar, el usuario, podría ingresar en el centro durante 2 o 3 días, durante un fin de semana, ¿vale? Temas de, bueno, cualquier cosa que vaya surgiendo desde un día, temas de cualquier festivo, demás, periodos de vacaciones, pues la persona puede ingresar. Tema de convalecencia, por ejemplo, cuando una persona está ingresada en un hospital porque se ha roto una cadera, ¿no? Por poner un ejemplo, y ahora necesita una rehabilitación que no se la pueden dar en casa, pues puede ingresar en el centro durante 2 o 3 meses, y una vez que la persona esté rehabilitada, pues puede volver a su domicilio, ¿vale? Todos esos servicios magnífico servicio y desde luego un enorme trabajo. Muchísimas gracias por estar las dos con nosotros en Residencia, en este espacio que nos ofrece la Residencia Guadaira, que nos habla un poco, hoy nos ha hablado, siempre nos hablan ellos, pero hoy queríamos conocer un poco la historia de sus profesionales, los que trabajan y los que les hacen la vida un poquito más fácil a los 100 y pico y muchos que hay en este centro de Alcalá de Guadaira. Desde aquí le mandamos un cordial saludo, mándenle ustedes también, ¿no? A los compañeros, sí, y a los residentes que estarán allí escuchando la radio. Claro. Bueno, mandarlo. Bueno, pues... Venga, a ver, ¿quién de las dos, María? Un besito a todos mis abuelos que nos estén escuchando, de parte de Maika y de María. Maika, sí, yo saludo a todos los trabajadores y a todos los usuarios. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros en Radio Guadaira. Alcalá, día a día.